Y recordamos que estamos con el picador de toros, Pedro Iturralde. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal ¿Qué está por tal? Valladolid? Pues bueno, lloviendo hoy, lloviendo. Bueno, hoy, Está el hoy aquí tiempo, hemos librado. Hoy en está Santander un hemos poquito librado. revuelto. Está un poquito revuelto el tiempo, pero viene bien, viene bien. Que llueva ahora y viene bien para el campo y es lo que tiene que hacer, ¿no? Una primavera un poco loca, ¿no? Pues que la primavera la sangre altera. ¿Qué tal llevas el encierro? Bueno, pues gracias a Dios puedo salir a dar de comer a los animales y moverme un poco más que los demás. Pero bueno, la verdad que quienes estamos en el campo todo el día y quienes estamos en contacto continuo con los animales, la verdad que si no nos dejasen esto sería un desastre. Porque Pero me supongo que habrás recibido un montón de llamadas de antitaurinos pidiéndote, o sea, llamándote para decirte, oye Pedro, que yo voy contigo a echarle de comer a los no caballos. para, no para el teléfono, no para el teléfono. Entre dos y tres baterías gasto diariamente diciéndoles y dándoles las gracias de que nada, que ya voy yo a hacerlo y que no tengan problema. Pero durante los 365 días del año no suele pasar. No suele pasar. Bueno, vamos a empezar con el... Cuando queráis. Pedro, tu padre era crítico taurino. ¿Cómo surge en ti el hacerte picador y no banderillero torero, por ejemplo? Bueno, físicamente el cuerpo no me hubiese acompañado para otra cosa que no hubiese sido picador, la verdad. Pero bueno, yo he vivido el toro en casa desde que tengo uso de razón. Y bueno, un poco tardío porque empecé tarde y prácticamente por casualidad, porque acompañando a un tentadero a mi padre en casa de Eladio Vegas, pues surgió la oportunidad de subirme a caballo porque mi mayor se había lesionado y bueno, ahí empezó todo. Ahí empezó, ¿Con qué edad, eh, con qué edad fue eso que cuentas, Pedro? pues 18 años o así. 18. Yo empecé a montar muy tarde. Empecé a montar a caballo con 16 años y por ir de caza con los galgos. No por ningún tipo de afición, más allá de que siempre me había gustado los caballos, pero bueno, no me había planteado en ningún momento, hasta ese día que me subí a caballo en casa de Lado Vegas, no me había planteado nunca, en ningún momento, dedicarme a esto. ¿Y se te dio bien el primer tentadero o no? Pues me costó mucho pegarle dos puyazos a una vaca en el mismo sitio como se las pegué a esa ese día. O sea que. Pero Bueno, pero ahora, es escúchame, más. ahora en la actualidad Sí. calculo que alguno parecido a aquellos o mejorándolo aquello, hay alguno, ¿eh? Mira, mejorar aquellos no se puede. No se puede. No se puede porque fue tal la emoción entre sorpresa y emoción que me produjo, que posiblemente pues sea uno de los recuerdos que más cariño tenga en todo esto el hecho de que, no sé, siempre dicen que las casualidades al final, o que hay muy bonitas casualidades en la vida, ¿no? Entonces, creo que una fue esa y a partir de ahí, normalmente a los puyazos que han venido después, aunque estén muy bien o parezcan muy bien, siempre, siempre, siempre encuentro algún defecto, siempre. Hombre, siempre se intenta hacer las cosas bien, yo creo, ¿no? Siempre. ¿Te Yo no conozco a costó, ningún profesional que salga a la plaza a hacer las cosas mal. Nunca. ya, te costó mucho empezar con algún torero en tus inicios? O sea, es decir, Bueno, tardaron mucho en llamarte o en conocerte o en decir, "Ah, vamos a no, llamar". vamos a ver, mira, después de ese tentadero, Eladio Vegas, es muy buen amigo mío y es un hombre entrañable y la verdad que siempre me ha ayudado mucho, me dijo que si yo quería, que a partir de ese momento que iba a tentar toda la camada de ese año, ¿no? Iba a hacer, y me iba a ocupar de los tentaderos de ese año. Estuve tentando, de hecho,
mucho tiempo en su casa. De ahí surgió pues, el primer tentador de machos, ir a Salamanca a tentar. Bueno, pues también con mi padre tuve una ayuda importante porque mi padre era muy conocido a nivel de Castilla y León y bueno, pues el boca a boca y tal, pero sobre todo lo que sí que hay que resaltar que se vivía otro momento, ¿no? Se vivía otro momento en el que había muchísimas novilladas, en que había muchísimos festejos. Yo me acuerdo, el primer año solo toreé una, que fue la que debuté, y además que fue un poco de sopetón, fue una llamada de Eladio Vegas que me dijo, llama a Simón Caminero, que era el empresario en ese momento No. de Pedrajas de San Esteban, que es una feria importante de novilladas, y me dijo, dice, mira, viene a matar mi novillada, era una novillada de Eladio Vegas, tres chavales y me han dicho que uno de ellos no tiene picador. Llámale de mi parte y le dices que te tiene que poner porque creo que estás preparado y es una oportunidad y yo creo que tienes que debutar. Yo no tenía ropa, no tenía nada. Yo me acuerdo de salir corriendo y contárselo a mi padre y salir corriendo, pues eso sería 3 semanas antes, 2 semanas antes, pues cuando salían los carteles o 4 semanas antes No. y no daba tiempo a hacerse una chaqueta, no daba tiempo a nada y no tenía nada. Yo tenía mis cosas del campo nada más, mi bota, que eso sí fue lo primero que tuve, una calzona de pana verde que precisamente la acabo de ver ahora en uno de los cajones de casa y tuve que torear de alquilado. Ese año toreé con una chaqueta tabaco y oro alquilada, ¿no? Y el castoreño también alquilado. Bueno, he de decir que no alquilé nada, que fue justo Algaba, que era muy amigo de mi padre y que de pequeño con 6 años me hizo un traje corto y fuimos a su casa a alquilar, a requerir un servicio que le ofrecía y no nos cobró, o no le cobró a mi padre. En ese momento yo era un chaval que andaba pues tieso Empezando. como andan empezando cada uno y no, y todo eso me acuerdo que lo costeó mi padre y no nos cobró absolutamente nada. Además con un detalle súper importante que se puede ver la categoría, sobre todo personal de Justo Algaba. Mi tamaño siempre ha sido muy grande desde que tenía 17, 18, 19 años, soy prácticamente igual, de alto y de ancho, más o menos luego ya el cuerpo ha ido tirando de manera diferente, pero siempre más o menos el tamaño ha sido igual. Yo he tenido mucho muslo porque jugaba al fútbol federado, jugué al fútbol federado, que lo dejé por los toros, y siempre he hecho mucho deporte, la bicicleta me ha encantado, y luego montar a caballo es un deporte también que te muscula mucho las piernas y los muslos, ¿no? Y de ahí yo tengo bastante pierna, pero no tengo barriga, gracias a Dios, es algo que todavía sigo manteniendo, Ya. ¿no? Yo solo por Y altura, ya solo por las altura. que, las que, las calzonas que me valían de muslo, me quedaban como parecía aquello que para una barriga ahí, de las que tenía justo hechas para alquilar. Ya, ya, ya. Y me acuerdo perfectamente que se queda justo el hombre pensando, sacó 3 o 4 calzonas y dice, esto es imposible, si es que no te va a valer ninguna de las que tengo por estas tallas. ¿Y qué vais a hacer? Le pregunta a mi padre, ¿qué vais a hacer? Digo, pues mira, nos vamos a ir a San Sebastián de los Reyes, toreaba David Lubillano, el maestro Curro Romero, David Lubillano y el otro no me acuerdo, pero yo creo que era Curro Vázquez, en San Sebastián de los Reyes. No me acuerdo el tercero, no estoy seguro, o el segundo en Ujú. el cartel sería. Y nos dice justo, dice, pues mira, hacer una cosa. Os vais a los toros y cuando volváis pasáis por aquí otra vez y le tengo hecha una calzona a medida. Y me hizo una calzona en esa misma tarde en 4 o 5 horas, que fue lo que tardamos Madre mía. en ir a la corrida de toros. Vamos, comimos porque fuimos por la mañana y fuimos con tiempo, claro. En ese tiempo ya también escogimos la chaqueta, que sí es cierto que no me he vuelto a hacer una chaqueta tabaco y oro porque no era un color o no es un color que a mí me atraiga, pero era la que me servía en ese momento porque no había, mi talla no era muy común o no es muy común y, y sí joder, a mí me parece un detallazo el que tuvo justo y que, bueno, y desde entonces hasta ahora siempre me he vestido en casa de Justo Algaba, ¿no? O sea O que sea esa que es un la poco la seguidilla, la anécdota, seguidilla, la anécdota de la primera vez que toreé. La primera vez que solo toreé una. Y a eso viene a colación de que solo toreé una. Pero luego, que esa es la pregunta que me remitías,
Se vivía otro tiempo totalmente diferente, en que había muchísimas, muchísimas novilladas. Yo me acuerdo que la primera colocación que tuve fue con Mario Coelho, el portugués Mario Coelho, no sé si os acordaréis de él, fue un torero, tenía unas cualidades físicas extraordinarias, ponía banderillas, hijo y nieto de matador de toros portugués, y ese año toré 36 o 37 novilladas, que ahora mismo es impensable que alguien que empiece, sea capaz de torear 6 o 7 festejos, ¿no? Yo creo que ahora cuesta mucho más empezar y cuesta mucho más salir adelante porque la reducción de festejos ha sido importante y sobre todo las novilladas. Las novilladas dan muy pocas novilladas, que es donde se debería de cuajar la gente, ¿no? Cuando tú empiezas y tal, ¿en qué picadores de aquella época te fijas? Y te fijas ahora, vaya. Bueno, pues eh, siempre fui un poquito autodidacta. Yo en cuanto me propuse dedicarme de pleno a esto, yo estaba trabajando en una imprenta de aprendiz de Ah, artes gráficas con 16 años, porque eh, no se me daban bien los estudios y en casa lo pusieron claro, o estudias o trabajas. En vez se pensaba mi madre que estaba ligando conmigo, en vez de, ¿qué haces? ¿Estudias o trabajas? Y yo le dije que algo tenía que hacer, ¿no? Y me puse a trabajar en artes gráficas y, y bueno, pues en el momento en el que decidí que me iba a dedicar a esta profesión, se me terminó un contrato de esos, de los que tenía. Llevaba un año y medio trabajando en eso ya, o sea, tenía casi 18 años, ¿no? Y había empezado otro y ese era temporal, era un poco como temporada. Me acuerdo que era en una imprenta que hacía agendas, o sea, era más para el invierno y todo eso. Y cuando ah. termina eso, me voy me voy a una cuadra que había de caballos de picar en Tudela de Duero y me pongo allí a montar como un loco a intentar aprender. Yo no sabía ni poner un peto, ni sabía prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Y bueno, lo que sí que intenté desde el principio es cuando íbamos a matar algún toro a puerta cerrada o íbamos a hacer algo, y siempre que me dejasen subirme, me subía, pero si no, intentaba aprender un poquito de cada uno, ¿no? Y estar sobre todo muy atento, muy atento. Yo creo que cuando empiezo a ser consciente de que empieza una técnica y de que todo tiene un porqué y de que las cosas se empiezan a hacer y empiezas a razonar un poquito, que es cuando ya también dejas de pasar ese miedo del principio, empiezas a adquirir cierto valor, que para mí el valor es tener preparación o saber lo que puede venir, ¿no? Ponerte un poquito por delante de lo que puede venir y tener esa confianza de que lo puedes salvar. Yo creo que el más representativo para mí era Juan Luis Rivas, que tuve la suerte de coincidir con el maestro Manolo Sánchez, que fue el que me sacó de las novilladas, sacarme entre comillas, claro, porque he seguido toreando novilladas, pero ese salto de novilladas a las corridas de toros le di con el maestro Manolo Sánchez y tuve la gran suerte, creo que una suerte inmensa, de coincidir con Juan Luis Rivas Colmenero. Y a partir de ahí, pues poco a poco fue destacando mis cosas buenas, puliendo las malas y sí que quizá ese sea mi referente, pero luego creo que el referente también de todos los picadores que hemos vivido la época, aunque no hayamos coincidido como compañeros, pero sí que hayamos podido verle historiar, creo que es Juan Mari García, ¿no? Que es un prototipo de clase y de eficacia a caballo, sobre todo. Aparte de ser torero, de ser capaz de verlo por la calle y saber que es un torero. O sea que sí, es un poco el espejo de creo que todos los picadores. ¿Cómo te entrenas tú, Pedro? O sea, de cara a la temporada, a una temporada, dices, bueno, yo Ujú. voy a meterme al gimnasio, voy a hacer pesa. Muy ¿Cómo se entrena un picador, aparte de montando a caballo, que es primordial? Sí. Pero yo que sé, alguna rutina que digas, ah, pues yo corro, hago ejercicio. No, ¿Cómo lo no. entrenáis vosotros?
Normalmente montar a caballo. Montar a caballo, siempre me gusta preparar algún caballo de picar en invierno, el trabajo diario de la cuadra, tengo una yegua de puro lusitano y el trabajo diario de ahí y sí que suelo salir a caminar 1 hora y media o 2 horas por el campo con mi perro. Unas veces cojo el palo y voy haciendo puntería, una piedra, una flora, lo que sea. Otras veces simplemente salgo a caminar sin más, pues buscando sudar y mantener sobre todo la forma física. Pero lo que yo creo que al final te pone a punto es cuando empiezan tus matadores a matar toros a puerta cerrada, los tentaderos del campo, Antonio Bañuelos, que es donde más estoy yendo a tentar, y bueno, pues otras casas de Salamanca que cuentan conmigo para sus labores de campo, y yo creo que es lo que más a punto nos pone, ¿no? El día del festejo, vamos a ir ya a la materia. Mm. ¿Se vive diferente a un día cotidiano? O sea, que tú te levantas de la cama y dices, bueno, pues hoy tengo que ir a echar de comer a los animales y tal, y luego vuelvo a mi Mm. casa tranquilamente y ya. Mm. ¿Se vive Bueno, diferente? todo depende de la distancia a la que estés. Puedes torear en el pueblo de al lado a 8 kilómetros o puede que tengas que salir el día antes porque toreas en Nimes y tienes 1000 kilómetros Sí, hasta no, pero Nimes, ¿no? yo me refiero emocionalmente, me refiero tú ese día No, es que todavía no hay días que te da tiempo a ir a dar de comer a casa e irte a torear. Y hay otros días en los que tienes que prever. Pero si te refieres al estado de ánimo, no, hombre, no cabe duda que depende del sitio y la plaza, pues puedes estar un poquito más, ese día más susceptible o tener en la cabeza muchas más cosas, la preocupación, la responsabilidad, al final que te supone el tener que vestirte de luces a las órdenes de un matador y que las cosas salgan, por lo menos en tu parcela, lo mejor posible para que no cambies en absoluto el ritmo de lo que viene después, ¿no? Que es muy importante pensar que nosotros estamos a la orden de un matador y si las cosas a nosotros nos salen mal pueden perjudicar el desempeño de la lidia. O sea que, ¿Con con qué matadores has ido? Ahora con el último que estás es con Ureña, ¿verdad? O sea, me refiero sí, así más fijo con Paco Ureña. sí, ¿Con qué más sí. matadores y así, o sea, más temporadas o Es que suelto? me vas a dejar mal porque seguramente me deje alguno y sea de los más importantes. Yo tengo muy mala retentiva, ¿no? Tengo la gran suerte de contar en las filas del maestro José Tomás en las actuaciones que está teniendo, que la verdad que para mí es un lujo, me siento un privilegiado de acompañar al maestro siempre que torea. Paco Ureña, que es la base importantísima de la temporada, porque es el matador que cuenta conmigo en todos en todas sus actuaciones y con quien ya llevo un montón de años, desde 2013 creo recordar, que hemos formado una gran familia ahí y la verdad que Paco es un lujo ir con él también porque ves la superación y ves cómo poco a poco se han ido cumpliendo las cosas que él tenía en la cabeza, que nada es por casualidad y que al final va cumpliendo los retos. Luego hay matadores que van llenando las temporadas. Matadores, no sé, el año pasado toreé con Salén, con Adrián Salén, que se hizo matador de toros en Istres. Además me une muy buena amistad con él. Los años anteriores he toreado con Román, he toreado con... Es que hay muchísimos, ¿no? Desde Manolo Sánchez, que fue el primer matador de toros que contó conmigo, hasta Víctor Puerto. He toreado 10 manos a manos con Morante de la Puebla, he toreado 6 toros sueltos con el Juli, he toreado con Pereira, he toreado con infinidad de matadores, con Ujeda Sí, o Leal, he sea, con toreado las primeras. muchísimo, con Javier Valverde, con Antonio Barrera, es que me voy a dejar a muchos, me voy a dejar a muchos, y todos además muy importantes, porque cada uno ha tenido un momento en el que el mero hecho simplemente de confiar en mí, para mí ha sido importantísimo, importantísimo, porque siempre, la verdad que, que me he sentido muy a gusto en todas y cada una de las cuadrillas en las que he toreado. No me quería dejar a Fernando Cruz, por ejemplo, que es uno de los toreros que ha marcado para mí mi carrera profesional como torero y como persona. La verdad que cualquiera que conozca a Fernando Cruz le marca como persona y es uno de los toreros también muy importantes en mi carrera.
el día del festejo, lógicamente, ¿no? Vais por la mañana a ver los toros y tú te sueles fijar en decir, ah, pues este que es el que me ha tocado que tengo que picar yo. ¿Cómo, o sea, cómo hacéis los picadores para decir quién va primero y quién va después a la hora de picar? O sea, quién pica y quién hace la puerta en cada toro. Normalmente por la mañana llegamos al festejo y nuestros compañeros de a pie, los banderilleros, son los que se encargan de hacer el sorteo. Nosotros nos dedicamos a coger palos, a ver los caballos, a estar en la cuadra, a hablar del momento que atraviesa tal caballo, lo vi en tal sitio de esta manera, de esta otra y tal. Y nosotros normalmente cuando ya subimos al sorteo, al apartado, ya sabemos qué toro nos va a tocar. Porque si vas con la misma cuadrilla siempre, bueno, pues a principio de temporada se suele echar una moneda o simplemente, yo que sé, ahora, por ejemplo, el ejemplo de Pacureña, pues todos estos años atrás ha ido con Hugo Pirri de compañero, ¿no? Pues el toro que le tocaba al lidiar a Pirri, pues me tocaba picarlo a mí. Si ha entrado alguien que el año pasado Paco quiso dejar ese hueco libre y cumplir con muchos compromisos que él tenía y iba entrando, y aunque eran más o menos los mismos, pero solía venir algún picador suelto, pues se enganchaba al toro que yo no me tocase picar, porque normalmente si un día sales por delante, al día siguiente sales por detrás, para que haya un poquito de igualdad en cuanto a eso, ¿no? Pero bueno, cada uno se puede arreglar de la manera que lo pueda hablar entre compañeros y eso. Al final somos una familia y si a alguno le interesa, por lo que sea, salir por delante todos los días y al otro no le importa, pues también te puedes arreglar, ¿no? El caso es que tengas que picar un toro, eso seguro, seguro. Pero Que te eso, dejen picar uno. Por lo menos, a mí por lo menos uno. Luego ya si me tocan más no me importa, pero por lo menos el mío. ¿qué sensación sientes tú antes de montarte en el caballo y ya sabes que te toca? O sea, el siguiente paso siguiente a montarte es salir a la plaza y picar. O sea, ¿qué siente tu cuerpo y tu corazón al decir, va, o sea, ahora ya no hay vuelta atrás? O sea, ya te has calado el castoreño y ya Ujú. tienes que enfilar la Bueno, plaza. pero no hay vuelta atrás desde mucho antes. O sea, Desde hombre, mucho desde antes. ya por la mañana ya no hay vuelta atrás. Y desde antes, y desde antes, y desde antes. Yo creo que estamos, con lo que se pasa, con lo que se pasa en esta profesión, yo creo que estamos todos porque queremos estar. Y el que no falla algo. El que está forzado es porque algo al final no va a salir bien. Pero no, creo que es el momento más en el que el corazón se te puede poner más revolucionado, ¿no? Pero esa incertidumbre de, no sé, te estás fijando si remata, si no remata, cómo embiste, si humilla, si no humilla, si es franco a las embestidas, si es pronto, si la fuerza que tiene, todo eso. Eso al final, aunque antes de que salga el toro a la plaza tengas el corazón un poquito revolucionado, ese tipo de concentración, o por lo menos a mí, es lo que me hace meterme en situación y la verdad que es pisar el ruedo y ahí ya no piensas en cómo tienes el corazón o cómo no lo tienes, sino que llevas un objetivo fijo que es intentar estar lo mejor posible y picar el toro lo mejor posible y ahí ya no valen disculpas. Cuando sales al ruedo y tal, ya toca el momento de la pelea. O sea, en que tú, con esa vara de 2,50, tienes Pues que más o menos, no intentar, creo. bueno, 2,40 vamos a ponerle. Entre dos Tienes que quince y intentar 2,30 y parar 2, ese claro. morlaco que viene a la carrera. ¿Qué Hmm. sientes en el momento de la pelea cuando ya le tienes debajo y dices, o sea, aquí ya tengo que dar el todo? O sea, aquí ya no te vas a Es escapar. que, vamos a ver, yo me gustaría asemejarlo al toreo de salón, ¿no? Nosotros tentamos y montamos mucho a caballo porque al final es una coordinación de movimientos en la que todo tienes que salir solo. Tú no te montas en el coche y quieres avanzar y piensas, tengo que meter el embrague, meter primera y ahora tengo que girar el volante hacia la izquierda, hacia la derecha. No, eso es algo instintivo, ¿no? Al final, todo lo que entrenamos en el campo, los toros que matamos en el campo, montamos en casa, el hecho de salir con el palo también, a caminar o lo que sea, eso te hace que tengas una coordinación de movimientos en los que no tengas que pensar.
prácticamente nada de lo que haces. En ese momento no se piensa, no se piensa si te han puesto el toro más lejos, más largo, simplemente más cerca, más largo, o si en ese momento lo que intentas es estar concentrado para solventar cualquier cosa que te pueda pasar, cualquier compromiso en el que te pueda poner el toro, el caballo, o simplemente eh, que cuando las cosas tampoco te salgan bien, porque a lo mejor no has cogido el toro donde has apuntado o el caballo en ese momento en el que del encuentro pues ha perdido un paso, el toro se ha querido ir por delante justamente en el último tranco, pues intentar solventar eso, pero no hay capacidad de reacción. Si eso no lo traes aprendido de casa, por mucho que le expliques a alguien la teoría y lo subas encima de un caballo por primera vez, aunque la traiga aprendida al dedillo, es imposible que salga. Yo creo que no da tiempo a pensar muchas cosas. Y nada sale por casualidad. Al final sale después de muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Pedro, yo el otro día te escuché una frase en un directo que decías, que además te lo comenté por WhatsApp, que tú rectificas hasta las vacas. Hay mucha Pues gente, no, sí, y lo digo porque hay mucha gente que cuando os ve rectificar, sí, ya es cuando se empiezan a calentar y a pitaros. Y yo que lo veo desde abajo, porque muchas veces estoy detrás vuestro, sí. digo, bueno, pues si ha rectificado, ya está, pues ha colocado la puya en el sitio donde tenía que estar y ya está. O sea, no Eso le es, están masacrando, simplemente ha rectificado la puya y ya. claro, esto es muy difícil, por eso yo creo que viene impreso en el nombre, ¿no? La suerte de varas. Hay que tener suerte de que un toro venga por donde quieres o crees, o adivines por dónde va a venir. Un caballo, que es un ser herbívoro, que su condición de defensa es huir, no como el toro, que es el único animal que tiene la condición de acometer, pero su defensa es huir, y luego un tío arriba de un caballo que el corazón le puede ir a 2000, la mente la puede tener en vete tú a saber qué problema, o simplemente no fluyen las cosas como tienen que fluir. No, pues que todo eso además sea un conjunto en el que sea armónico y además con cierto no sé, de una manera artística, pues eso es suerte, solo es suerte. Y que el palo caiga en el sitio en el que tienes que picarle, aparte de algo de habilidad y de manejar todos esos componentes, eh, pues si nos estamos quejando de que se hace demasiado daño al toro en sitios en los que se pone el palo que no, que no son el indicado, pues para qué vamos a mantener una puya, por ejemplo, 4 dedos más abajo del sitio donde estás, y ahí vamos a hacer, y el toro va a empujar y tú te tienes que defender y el caballo se va a echar encima del toro. Luego hay que tener, yo creo que bastante valor para dejar a un toro en ese momento coger aire porque le sacas la puya, no le estás castigando, digamos, y él se está creciendo hacia ese castigo, y tener la habilidad también de ponerla en el sitio más adecuado que el que antes tenías, porque si vas a rectificar para ponerlo en un sitio peor, pues no, pero hay que tener también muy en cuenta que luego los toros pegan cabezazos, que eso está en movimiento, que el palo muchas veces pesa, en esa distancia pesa más de atrás que de adelante. Eh, Creo que es una habilidad más. Y como es una habilidad más, hay que entrenarla. Y yo personalmente, pues no soy capaz de coger mal una vaca y dejarle un puyazo trasero o en una paletilla o algo de eso, y procuro buscar siempre el sitio idóneo para, además, creo que hacerle menos daño y hacer menos daño al toro del que se podría hacer si mantuvieses un puyazo en un sitio que no está bien. ¿Qué piensas que es mejor? ¿Que el matador te diga tienes que darle solamente con esta fuerza y esta fuerza? ¿O que te diga, mira, tú como veas al toro que viene, dale y vamos a ver? Yo creo que somos contratados por nuestra profesionalidad. Eh, eh, todos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, y el que no sabe lo que tiene que hacer seguro que está asesorado por alguien inmediatamente después que le puede asesorar en ese momento. Es muy importante hablar en la plaza. Yo hablo mucho con mis compañeros de a pie en el momento en el que y escuchamos al jefe de cuadrilla en ese momento, que es el matador, pero bueno, siempre
se habla mucho, ábreme por aquí, o espérate que voy, no lo saques, siempre se habla mucho, ¿no? Hay que medir el castigo en función al toro, a la plaza, a la ganadería, a un montón de cosas, un montón de componentes que se pueden dar en cualquier festejo, con una particularidad que este es un espectáculo único en el que juntas el mismo toro, el mismo torero, el mismo caballo, el mismo picador en la misma plaza un día más tarde o unas horas más tarde y nunca es el igual, ¿no? Así que lo que sí que quiero desmitificar es el vale, vale y el dale, dale. Eso no existe. Eso no existe. Yo creo que nadie sale a la plaza con ese tipo de coordenadas y por supuesto, nadie sale a hacer o a mandar algo que no esté bien, que al final no vaya a marcar el después de la lidia, que es que un matador de toros desde hace muchos siglos se pone con un trapito, que eso de verdad tiene mérito en medio de una plaza, y se juega sus muslos y lo que quiere es cortarle las orejas para que nos pongan en la feria de al lado, en los pueblos de al lado de la feria en la que le ha cortado las orejas y que lo repitan al año siguiente, ¿no? O sea que todo es una cadena que se tiene que suceder de cosas para que todo salga bien. Y el granito nuestro de arena es que la suerte de varas sea, o intentar adivinar que sea lo más acorde posible al toro que tienes en ese momento debajo, ¿no? Antes de empezar la entrevista estaba viendo un vídeo de una faena que yo creo juraría que vi en directo en Madrid, con un toro de Ujú. Adolfo, Sí. que ese toro se arranca desde casi la mitad de la plaza Ujú. y tú pegas dos trancazos en el sitio, Ujú. la plaza en pie aplaudiéndote y tú te vas como que allí has contado hola, buenas tardes y te vas. O sea, no te quitas el castoreño para saludar, o sea, y me refiero, y el tendido 7 que es un Ujú. tendido tal, aplaudiéndote de pie, o sea, diciendo, lo he hecho muy bien. O sea, no le han dejado el toro allí debajo de las cuerdas, como quien dice, y él se ha Ujú. tenido que buscar la pelea con él. Sino que tú Ujú. desde lejos, o sea, le has parado y encima se le has puesto en el sitio. O sea, porque. Y para mí eso es de mérito. Pero se ve que tú te vas por el callejón de las ventas y allí tú no te quitas el castoreño a saludar ni a recibir la ovación, que pienso que tenías que haber hecho. Pero Yo tengo una manera muy particular de ver eso y yo creo que mi obligación era esa en ese momento. Yo entreno, vamos a ver, nunca he salido con una idea predeterminada en ninguna plaza de toros ni en ninguna corrida. Nunca he salido con las faenas hechas del hotel. Creo que es imposible, pero ni yo ni nadie, ¿eh? Ni yo ni nadie, ¿no? Y siempre he sido muy celoso de eso. Siempre he pensado que si las cosas salen bien, hombre, no cabe duda que por dentro llevas lo tuyo, ¿no? Y la satisfacción de haber sido capaz de hacer lo que tantas veces has entrenado, incluso has soñado, pues es muy importante. Pero es la obligación que tenemos. Yo entreno diariamente y estoy 24 horas pensando en el toro para que si tengo esos 5 minutos de los que hablas, esa oportunidad que me puede brindar un matador porque deja un toro un poquito más lejos, o porque el toro se queda ahí, porque si viene, no sé, por una serie de condiciones que se da, me fastidiaría mucho más que en esas condiciones que se dan para que se pueda hacer una suerte de varas vistosa, no me saliese, no saliesen las cosas. Eso sería para mí mucho más frustrante que el hecho de decir, joder, pues lo he aprovechado. He sido capaz de aprovechar este toro en este sitio determinado. Y no solo en Madrid, en muchos sitios me ha pasado, pero sí es cierto que yo muchas veces pienso que me gustaría saber disfrutar tanto los momentos buenos como me afectan los malos. Hay veces que sí, que te pueden pasar mucho la mano por la espalda y dices, ay, qué bien, no sé qué tal, pero tú sabes que hay algo ahí que podías haber hecho y no has hecho, o que hay algo que has intentado hacer y no te ha salido. Y esas cosas sí que me afectan mucho más que el hecho de, bueno, pues pegar dos puyazos más o menos vistosos, porque al final si Paco Ureña, por ejemplo, por poner un ejemplo, a ese toro no le corta dos orejas,
pues la verdad que sí, se ha quedado en que se ha llevado dos puyazos muy buenos, pero lo importante también es que tiene que haber una faena final, ¿no? Y tiene que haber un desarrollo de la lidia. Y esto es un conjunto, es un equipo. Hay mucha gente que si vemos ahora a los futbolistas que han marcado 3 goles o han hecho un partidazo y siempre, siempre, siempre creo que se, se dirigen en que es un equipo, es un grupo y que ellos sin los demás y nosotros 10 no serían nada, ¿no? Pues al final es lo mismo, es lo mismo. Es un equipo y llevamos a las órdenes del matador y las cosas tienen que salir bien lo mejor posible. Eso creo que es nuestra obligación cada tarde. ¿Por qué crees que en Francia, no voy a decir que se le hagan mejor las cosas o lo que sea o tal, sino por qué en Francia se le rinde más culto, y ya lo voy a decir así, más culto a la suerte de varas? O sea, me refiero, tú allí haces las cosas entre comillas mal, o sea, viene el torero, te deja el toro debajo del peto Mm. y no les gusta, me refiero, pitan, o sea, protestan. Lo hacen Bueno, aquí y hasta te pueden aplaudir, pero ¿por qué ujú. crees que ahí se lo toman más en serio, quiero decirte, ¿eh? O sea, a la hora de poner el toro, Eh, le llame es con la el, voz. es el tipo de espectáculo que se compra. El 90% de los profesionales que toreamos en Francia somos españoles. El 90% o más. El 90% de las ganaderías que se lidian en Francia son españolas. El 90% de los matadores de toros que van a Francia son españoles. Es el espectáculo que se compra. Ahí quieren ver ese tipo de espectáculo eh, sin ningún tipo de reglamento, porque en Francia no hay reglamento. Desde por la mañana viene el que sería aquí el delegado gubernativo y te dice que quieren ver 2 veces el toro al caballo y que quieren verlo de cualquiera de las maneras, que si no se puede, no se puede y van a cambiar el tercio, pero que intentemos de una manera lógica que vean el toro 2 veces como mínimo a caballo y es el espectáculo que compran. Ese es el espectáculo que compran. Llegamos a España y es otro tipo de espectáculo. Quizá vivimos eh, una, una época de un toro más triunfalista en el y más muletero, en el que eso es lo que está comprando la mayoría del público, que es el que llena las entradas, las plazas con sus entradas y quizá a lo mejor esa es la diferencia, que las plazas en Francia se están llenando prácticamente de aficionados y aquí en España las plazas se llenan prácticamente de público. Y el aficionado, bueno, pues tiene su labor y tiene su mérito, porque hay mucha gente que se desplaza por muchos sitios, pero es bastante más pequeño en número que el público que llena las plazas, ¿no? Pero que igual que subimos profesionales taurinos a Francia, o en particular cuadras a Francia, como este año por una enfermedad de los caballos de Bonillón ha subido el Bene y ha subido bueno, más cuadras de España. También ha bajado Bonillón a Logroño, Bilbao, Salamanca, Almería, bueno, a todas las plazas de Chopera y tampoco creo que haya cambiado mucho la suerte de varas, o sea que no va enfocado a ni caballos ni profesionales, sino al espectáculo que se compra. No, yo no lo enfocaba ni mucho menos a tal. Sabes que os conozco a muchos de vosotros y demás. Sí, no, pero que Eh, yo te lo gestiono, te lo razono de esa manera, que igual que subimos profesionales de España a Francia a torear y somos los mismos, también bajan cuadras y profesionales franceses a torear a España y el espectáculo es el mismo, o sea, no cambia porque lo hagamos unos en un sitio y otros en otro, ¿no? ¿Tú verías bien que un reglamento, o sea, que el reglamento español unificaría los dos puyazos en sea la plaza que sea de primera, sea de segunda, dos puyazos mínimo? Vamos a ver, yo creo que es importante saber el espectáculo que estamos viendo en cada momento. ¿Eh? Creo que es importante saber el cartel que vamos a ver. Eh, Hay muchos perros y muchas razas, y unas son de caza, otras son de defensa y otras son de rastreo y les hay de compañía, ¿no? Entonces, queremos ir a ver una corrida de Juan Pedro que tenga las características de una de escolar y queremos ver una escolar
que tenga las características de una de Jandilla y queremos ver la de Jandilla que tenga las características de la de Quadri, ¿no? Yo creo que hay que ser muy consciente del espectáculo que se va a ver en cada momento, y exigir para lo que cada toro está seleccionado. Yo pienso que no es más bravo un toro que va 4 veces al caballo que uno que es capaz de pegar 10 tandas o 12 tandas con el hocico por el suelo hasta el final de los vuelos de la muleta, ¿no? Hasta la extenuación, hasta la muerte, hasta ser capaz de entregar la vida en una de esas arrancadas. Entonces, creo que es muy importante saber el espectáculo que se va a ver. Uno o dos puyazos o tres, hay veces que en Madrid se verían muchas más faenas si hubiese solo un puyazo, pero creo que la exigencia de la plaza también merece que haya esa norma, y hay muchas plazas de segunda en las que se dan 2 y 3 puyazos y nadie dice nada. O sea que creo que va acorde al tipo de plaza, al tipo de toro, al tipo de matador con el que estás toreando y bueno, cada plaza tiene una manera de ver los toros, y habrá sitios en los que quepan 2 puyazos, uno o dos, o que se pongan al caballo en una corrida de concurso 4 o 5 veces. Pedro, ¿tienes alguna superstición? Alguna, 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 depende. Sobre todo encomendarme a mi Virgen de Lenar, que es una virgencita que nos llevaba mi abuelo desde muy pequeños, que está en Segovia. Mi abuelo era de un pueblo de Valladolid que está ya muy próximo bueno, está a 20 kilómetros de la provincia de Segovia, y nada más cruzar la provincia de Segovia está Viloria de Lenar, que hay una virgen ahí que es la Virgen de Lenar, que por el 9 de septiembre o así siempre me acuerdo de chiquitín de ir a comer allí y todo eso, y no sé, siempre me he encomendado a ella, y entre eso, una de las supersticiones es esa. Y me gusta salir por el lado derecho a la plaza en el paseillo, pero más que nada por tocar madera cuando salgo. Pero bueno, son cosas que unas veces te dan más, otras veces te dan menos, pero que al final lo que hacen es darte algo de seguridad o de concentración. A mí me gusta, por ejemplo, hacer una oración siempre que estoy calentando el caballo, pero me ayuda también mucho a concentrarme, ¿no? A repetir, y cuando me equivoco a lo mejor porque me distraigo, pues vuelvo a empezar y me sirve también de concentración. Pero bueno, son manías y supersticiones que creo que en una medida u otra que creo que todos tenemos, para todo en la vida, ¿eh? No solo para los toreros. Sé que no eres muy bueno con los toros y con tal, pero bueno, si te tendrías que quedar con una plaza y con un toro, Pues mm, si me tuviese que quedar con un toro, no te voy a decir el nombre porque no me acuerdo, pero seguramente sea un toro de Pedraza y Eltes en Dax, un 14 de agosto del 18, 16, 17, 18, 18. Que la verdad que fue un toro que empujó, yo creo que era un toro que necesitaba desde hace mucho tiempo, que me hacía falta y que estaba esperando que saliese desde hace mucho tiempo por saber si era capaz, sobre todo, de sobreponerme a él. Y es un toro que recordaré toda la vida, toda la vida. Y luego plaza, no sé, te diría que Valladolid para mí es una de las plazas más importantes por el cariño que la tengo, pero casi junto con Madrid son las dos que me quitan el sueño, ¿no? Cuando veo anunciados a las matadores que, que tengo con los que puedo torear, y les veo anunciados, eh, sobre todo en San Isidro, ¿eh? Luego Madrid, a lo mejor fuera de feria o incluso en otoño, que ya yo creo que llegamos todos con los deberes hechos, pero creo que Madrid, en San Isidro y Valladolid son las plazas
que más me quitan la cabeza y sobre todo para mí las más importantes. Pedro, antes has comentado al principio que tienes una yeguada de pura raza lusitano. Ujú. ¿Por qué te decantas por ese tipo de caballos? O de yeguas en este caso. Bueno, esto va un poco aparte, ¿no? Esto es un romance, un hobby que ha dejado de ser ya un hobby, es un poquito más serio. Yo cuando empiezo con Mario Coelho, llevaba de compañero a Vicente Trancas da Silva, que era un picador de toros portugués. Ujú. Y cuando termina esa temporada, en el 99, está en Medina de Pomar, que es uno de las últimas ¿De un ferias que hay de pueblo? Sí, novilladas, señor. los Sí, últimos sí. pueblos que hay de toros, que son después del Pilar o así, y me preguntó que qué hacía. Y dice, ¿tú qué en invierno qué haces? Y digo, pues mira, tengo un caballo, me acuerdo que en aquel momento tenía un caballo cruzado en mi casa, y digo, pues tengo el caballo aburrido, que cada vez que aparezco por la puerta sabe que voy a estar 2 o 3 horas y a lo mejor me voy a comer y me voy a estar otras 2 o 3 horas y eso es lo que tenía. Yo no tenía muchos Ya. más medios entonces para, para montar a caballo. Y me dijo y me ofreció que me fuese a Zamora Correia, a La Baracha, a donde Oliver Hermaus, que era Ujú. su suegro, donde Eduardo Oliveira, que tiene un hijo matador de toros también, en portugués, y bueno, pues yo me fui para allá y estuve un montón de tiempo allí. Pues yo creo que me fui nada más terminar la temporada y me vine para Navidad. Me vine para Navidad porque me obligó mi madre. Si no me hubiese quedado allí. Yo no sabía nada entonces de caballos. Nada, prácticamente nada. Mis conocimientos equinos eran básicos, básicos, pero me di cuenta de que sabía muchísimo menos. Los portugueses están adelantados a nosotros muchísimos años en el caballo, muchísimos años. Y viví como una experiencia única en la que conocí el caballo de otra manera, totalmente diferente, en la que aprendí muchísimas cosas, y salí de allí con la idea de que algún día tendría unas yeguas lusitanas. Me transformó totalmente mi manera de entender el caballo, de verlo, de la selección, sobre todo la selección del caballo portugués, creo que es una selección que han hecho inmejorable y que día a día van superándola y van adelantado, como te he dicho, a nosotros muchísimo. De ahí salí con esa idea y en cuanto pude, me junté con un ramillete de yeguas de una línea que me gustaba mucho porque de una línea de trabajo, buscando un caballo de desas, de doma clásica, pero a la vez muy versátil. Y bueno, ahí estamos. Empezó como un hobby y ahora la verdad que me quita muchas horas de sueño. Me da mucho trabajo, pero a la vez es la única parte que encuentro que me abstrae un poquito de los toros. Es lo único que me hace no pensar en los toros 24 o 25 horas que estoy pensando, ¿no? Es la única parte que me llena. Si no fuese, o sea, yo sí pienso que el día que no sea, que me jubile o que me pueda retirar de picador de toros, quedará ahí siempre mi condición de ganadero de caballo, ¿no? Es algo que llevo muy a gusto y que me llena muchísimo. Pedro, si no te habrías dedicado a ser picador, ¿qué te habría gustado ser? No lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Tuve tan claro desde el primer momento que me subí aquella vez a caballo, que mi camino era este, que sinceramente no he pensado eso. No lo he pensado porque creo que soy un privilegiado. Cualquiera que viva y trabaje en lo que más le gusta, creo que es un privilegiado y ¿para qué vamos a pensar en que no hubiésemos hecho en qué hubiésemos hecho si esto no hubiese existido, ¿no? Así que te puedo decir que no se me caen los anillos en hacer absolutamente nada. Si hay que salir adelante, hay que salir adelante como sea. Pero bueno, en este momento estamos viviendo un momento muy apurado de la profesión en el que este maldito coronavirus nos está poniendo a prueba a todos, pero sí que tengo claro
que hay que seguir para adelante y seguir luchando y que esto es lo que queremos hacer y que no nos pueden bajar del burro. La verdad que el que se dedica a esto tiene que tener mucho más que le guste o que no tiene que... Yo creo que es innato, fíjate. Salga antes o después, pero al final es innato en uno. Pedro, ¿cómo ves la fiesta de aquí a un futuro de unos 5 o 10 años? Pues mira, hace no mucho leí una entrevista que me hicieron en el que me preguntaban que cómo sería el picador del 2020. O sea, Jolín, no, yo imagínate. a tanto no. Y esa entrevista fue pues hace 10 o 12 años, cuando empecé con la yeguada, pues me sacaron un reportaje en un periódico local en el que el ganadero picador, yo no sé cómo se, pero lo leí el otro día por casualidad y cómo sería el picador del 2020. Y sinceramente no di ni una, o sea, no, es que tampoco vi tanto cambio. Yo sí que pienso que aunque nos estén poniendo las cosas muy difíciles, quien sea un poco historiador del mundo del toro, creo que desde que los papas mandaban más que los reyes, se querían cargar los toros, depende del papa que hubiese, depende, siempre ha habido antitaurinos, siempre ha habido quien ha criticado, siempre ha habido quien ha estado en contra, y el toro ha salido hacia adelante, ¿no? Siempre ha salido hacia adelante. Entonces, eh, sí que veo una evolución en cuanto a la suerte de varas, en el que los caballos están ahora mejor que nunca, con una doma mejor que nunca. Sí que veo una evolución en la que, por lo menos hace 15 o 20 años, no se podían decir 8 o 10 nombres de picadores de toros. Yo creo que ahora sí, y es por algo, es porque se está cobrando poco a poco un poquito más de importancia, casi seguro, gracias al maestro Castaño, que puso en valor los tres tercios en determinadas corridas. Y también creo que los ganaderos están trabajando para hacer ese toro un poquito más completo, en el que aguante los tres tercios, ¿no? Y sí que veo una evolución hacia la suerte de varas y que cada vez entre la profesionalidad de las cuadras y que creo que también hay muy buenos y extraordinarios picadores, pues creo que sea un picador un poquito más completo que el que tenemos ahora, ¿no? Fíjate, hay aficionados y tal, pues eso, cuando les enseño fotos o vídeos y tal, me dicen, pero los picadores no los pone la cuadra. Digo, no, no, los picadores van normalmente fijos con el matador Sí. al que tal. ¿Tú habrías sido picador, fíjate, antes del año 1928 cuando se instaura el peto? Pues fíjate, yo pienso muchas veces en esa gente, pienso muchísimas veces en que se necesitaba un plus especial para eso, pero sí que es cierto que mi manera de entender el toro, mi manera de respetar mi profesión, a mis compañeros y muchos valores de los que van impresos en ser torero, en todo lo que se puede ampliar a la palabra torero, sí que me doy cuenta que en estas nuevas generaciones que pueden venir por detrás, me doy cuenta que igual he nacido un poquito más tarde de lo que tenía que nacer. No sé si sería capaz en el 29, antes del peto, de salir a la plaza sabiendo que ibas a tocar suelo seguro 100%, ¿no? Pero sí que me hubiese gustado vivir aquella época por una serie de cosas y unos valores que yo creo que había entonces que ahora de vez en cuando se difuminan. Un matador ya retirado, fallecido tal, con el que te habría gustado ir a las filas. Pues no lo sé. Yo creo que todos los que admiramos, a mí me hubiese encantado torear con Ojeda o con no sé, matadores de toros que todo el mundo admiramos. Me hubiese encantado torear con el maestro Roberto Domínguez, sobre todo por proximidad de ser paisano y no me dio tiempo, no hubo oportunidad. Me hubiese, no sé, luego te pasan cosas como algo que creías que no ibas a hacer nunca y historiar con Andrés Vázquez en sus 80 cumpleaños
y picarle un novillo en Zamora. O sea que, no sé, la verdad que sí, sí hay gente o maestros con los que te hubiese gustado torear, pero bueno, también valoras mucho con quién toreas ahora, ¿no? Es el momento que nos ha tocado vivir y lo tenemos que aceptar así. Si tendrías delante una tita taurino y tendrías que convencerle del por qué ha de respetar nuestra afición, ¿qué le Ujú. dirías? Primero porque yo respeto lo que él pueda pensar. Eso es lo primero. Yo puedo llegar a entender que, que normalmente por desconocimiento, no pueda entender lo que yo hago. Eso es lo primero. Lo segundo, me gustaría cogerle de la mano, del brazo, y llevarle al campo y enseñarle cómo un becerro con 3 horas de nacido es capaz de embestir y es capaz de acometer y es capaz de venirse contra ti por el mero hecho de defenderse, de embestir, porque lo lleva en su ADN, ¿no? Intentaría explicarle que todo eso que ve alrededor de ese becerrito con unas horas existe porque existe el toro bravo, que si no, todas las dehesas llenas de fauna y de flora se convertirían en otro tipo seguramente de aprovechamiento para las tierras o cualquier otra cosa, y eso desaparecería. En que es un animal que está creado para investir, que vive 4 años, creo que 4 años los toros, pero veintitantos las vacas, que vive como creo que ningún animal que esté destinado a un fin cárnico, como es este, o aparte del espectáculo, que, que, que pueda vivir un becerro con 7, 8 meses que va al frío, a un frío de un matadero sin darle la oportunidad siquiera de ganarse la gloria con su bravura y ser capaz de tener 25, 30 o 60 vacas a- a su disposición para ir ampliando esa genética, esa bravura que seguramente hayan seleccionado en él y, y le pediría respeto, es lo único que le pediría. La verdad que después de intentarle explicar todo eso, le pediría respeto, porque a mí no me gusta, yo qué sé, el golf, por ponerte algo que me da exactamente igual. No es que ni me guste ni no me deje de gustar, pero yo no me pongo a criticar el golf cada vez que sale en la tele. Cambio de canal y ya está, ¿no? Pero creo que el problema, sobre todo, de este tipo de personas está en humanizar a los animales y animalizar a las personas. Creo que un animal será un animal siempre, toda la vida, y que una persona será una persona y que tiene un plus más que a lo mejor él no lo demuestra, pero es la inteligencia y que somos capaces de sentir de manera diferente y un animal, yo no creo que no tenga sentimientos, pero son otros totalmente diferentes. Yo creo que es más a unas rutinas y a unas y a otro tipo de cosas, otro tipo no sé cómo explicarte, de maneras que llevan en su selección y en su genética de años en los que le hacen hacer ciertas cosas. Pero bueno, el toro es así y ha sido así, es un reflejo de la sociedad, de la vida y de todo desde hace muchísimos años y sobre todo respeto, es lo que pediría, respeto. Fíjate, cuando yo te conocí, porque yo antes hacía las obras del apartado en Santander, Mm, y íbamos a molestar a las cuadrillas, ¿no? Oye, de qué color vas esta tarde y tal? ¿Y en qué lugar tal? Una vez además te tocaba picar a ti esa tarde, dicen, ay, mira, ahí viene Pedro y tal. Digo, no le preguntes. Digo, de plata y pizarra. Nada, sí. Digo, plata y pizarra. Y hombre, pero viste en loro, digo, ¿qué te juegas a que va de plata y pizarra? Me ¿Por torean qué? mucho en O sea, ¿por Santander. qué pudiendo vestir el oro tú escoges ese terno, Pedro? Vamos a ver. Os he comentado antes que la primera vez que toreé alquilado. Entonces, me acuerdo que ese viaje lo hicimos mi hermano Antonio, vamos, mi hermano, el único que tengo, mi hermano Antonio y mi padre. Y entre un montón de chaquetas que me probé una negra y plata. Esta es negra y plata, no es pizarra y plata, es negra y plata. Y me probé una negra y plata y mi hermano se quedó
desde entonces se quedó con la copla. Siempre que me he hecho una chaqueta de torear, siempre que me he hecho una chaqueta de torear, o le he dicho que me iba al sastre o que iba a hacer una chaqueta, lo que sea, hazte una negra y plata, hazte una negra y plata. Siempre, se quedó siempre con eso. Ya estamos aquí, que se había cortado lo de la chaquetilla. Bueno, que conste que he aprovechado para aplaudir desde la ventana a Ah, toda la gente que ha salido aquí ahora a dar las gracias a todo ese personal sanitario, bueno, de todos los servicios que se nos prestan a, a los que no podemos eh, trabajar o hacer nuestra labor principal y desde aquí también darles las gracias con el aplauso de todos los días de las 8 que siempre además mentalmente dirijo a 5 6 7 8 personas que conozco personalmente y que va por ellos, casi siempre, o siempre que puedo. Porque hay días que no, hay días, ahora ya que ha ampliado la luz, hay veces que no me da tiempo a llegar. Hay muchas cosas que hacer con las yeguas. Pero bueno, te cuento no sé, lo de la chaqueta, ¿no? sí, en el Que porqué por cierto está, hay un cuadro ahí de justo detrás de mí con la chaqueta de hecho, me lo ha recordado, se me iba a olvidar y me lo ha recordado ese de cuadro. mi amigo Álvaro. Bueno, después de todo eso, de mi hermano, que siempre pues aprovecha a que me hago una chaqueta donde justo holgaba. Me hago una chaqueta que me acuerdo que es, porque es una de las que estoy utilizando ahora, Nazareno y Oro, que es uno de los colores que he repetido ya 3 veces y posiblemente sea mi color favorito. Y, y llama justo al Gaba, mi hermano, y le encarga una chaqueta sin yo saberlo. Y le encarga una chaqueta negra y plata. Cuando se lo ha podido permitir, pues es un detalle que tuvo. Me llamó justo y me dice, oye, me ha llamado tu hermano con esto y me ha dicho que lo tengo que hacer. Le he dicho que te iba a llamar para preguntarte y me ha dicho que sí, que hiciese lo que quiera, pero que la hiciese negra y plata. Que pusiese el bordado que me diese la gana o que hiciese lo que quisiera, pero que fuese negra y plata. Yo pensé que el bordón lo había Eh, hecho también. Mi hermano también eligió el bordado al final porque, bueno, pues por lo visto hay un escudo de la familia Iturralde que es como un tablero de ajedrez y lo que más se asemejaba a eso pues era un bordado mexicano que es de cuadradillos y yo creo que la verdad que ha quedado una chaqueta muy bonita. Y me acuerdo que la chaqueta la Nazareno Lloro la estrené en Sevilla ese año, que fue para cuando me la hice, y esta la estrené con José Tomás en Valladolid en septiembre. O sea que lo que Ya, tardó en ya. hacer justo la chaqueta, y además me hacía mucha ilusión también poderla estrenar en un día muy importante, por 2 razones, por torear con el maestro y por torear en Valladolid. Esa es la historia de la chaqueta. Chaqueta que cuando ya no la dé el uso de la plaza, pues volverá a casa de su dueño, que es mi hermano, y me ha dicho que la pondrá en un lugar de referencia en su casa y yo creo que es una historia muy bonita, muy bonita. Pero yo no quería hacerme ninguna chaqueta de plata. Yo no quería hacerme ninguna chaqueta de plata. La verdad que siempre que me decía que quería una, le decía que no. Y me voy a hacer yo una chaqueta de plata. Pudiéndome ir de oro, ¿dónde voy a ir de plata? Y ahora resulta que tengo una de oro, una de plata y una azabache. O sea que Bueno, pues Pedro, esa es la historia. por mi parte, solo me queda darte las gracias. No, hombre, las gracias a vosotros por estas iniciativas bueno, porque aunque se hayan puesto un poco de moda y tal, sí que es cierto que en este tiempo en el que estamos de confinamiento en casa bueno, pues por lo menos pasar una hora, tanto quien nos ve como os puedo asegurar que quien la hace, es una hora muy entretenida. Yo estoy encantado a este tipo de iniciativas. Creo que se hace afición desde aquí, más que desde otro sitio
de responder preguntas de los aficionados y encantado. Y muchas gracias A ver, ti por invitarme. yo he jugado un poco haciendo trampa, ¿vale? Entonces, los primeros invitados que tengo, joder, pues sois amigos. Pues Mario el otro Claro, hombre. día, tú hoy, mañana Irma. Sí, sí. Me refiero a ellos, he tenido que molestar también por teléfono y tal, y yo también quería No es agradecer molesto. desde aquí a todos los que habéis dicho que sí a esta pequeña locura, Sí. y No, siempre pero está fenomenal. agradeceros y tal, y que me ayudéis. No, hombre. Eh, Nada. Fenomenal. Está muy a gusto y te agradezco mucho que hayas confiado en mí para ser uno de los que te podía acompañar en estas tardes. Y encantado. Y si en algún momento necesitas que vuelva a entrar o cualquier otra cosa, pues sabes que no hay ningún problema. Muy bien, Pedro. Nos vemos, Bueno, ¿vale? muchas gracias y quedaros en casa. Cuanto antes pase esto, antes tendremos toros. Eso es lo que el pensamiento que tiene que tener el aficionado. Así que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo grande. ¿Vale? Muy bien. Pedro, Venga, gracias, un ¿eh? abrazo a todos. Venga, Gracias a ti. hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.